Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este cuarto ciclo de Prevención TV. Programa el de hoy que tiene puntualmente una dedicatoria para un amigo que está enfermo. No tiene nada que ver en realidad con el tema que vamos a tratar hoy, pero ese amigo Juan Carlos Cayano, y de común acuerdo los dos le hemos querido dedicar el programa de hoy. Bueno, yendo al tema de hoy, ustedes van a escuchar hablar, o ya han escuchado hablar, de que esta va a ser la década del cerebro. Habrán escuchado hablar de las inversiones multimillonarias que se propone hacer el gobierno norteamericano para que eso se lleve a cabo. Y si no han escuchado hablar, por lo menos como nos pasa a nosotros dos, hemos tenido familiares con esta enfermedad. Una enfermedad muy común que es el Alzheimer. En realidad, más que de Alzheimer, vamos a hablar hoy de demencias, con una de las cuales es el Alzheimer, con un neurólogo especialista en el tema, que ustedes ya han escuchado disertar previamente, que es el doctor Juan Manuel Politei. Así que luego de un breve corte, Javier va a estar entrevistándolo a Juan Manuel, hablando puntualmente de este tema. Bueno, de acuerdo a lo planteado en el bloque inicial, estamos con el doctor Juan Manuel Politei, especialista en neurología, y hoy vamos a hablar de un tema de que se pronostica para más adelante como una pandemia, que es el tema de las demencias, o el deterioro cognitivo y de otras cosas que le sucedan a los pacientes de edad. Y esto un poco tiene que ver por ahí con la expectativa de vida que ha crecido enormemente, y por ahí este tipo de afecciones no las veíamos tanto como la vemos ahora, porque justamente la población llega a otro tipo de edades. La primera pregunta que te quería hacer, Juan Manuel, ¿todo olvido es patológico? Bien, Javier, como vos dijiste, las demencias como entidad no son probablemente algo nuevo. Las demencias siempre existieron y todo depende de la expectativa de vida del lugar donde estemos desarrollando nosotros nuestra actividad. Hoy sabemos que las demencias sí son una patología que se presenta en el 1% de los pacientes menores a 60 años. Es decir, no parece ser frecuente.
sobre todo hace 50 años atrás, donde la gente iba a morir, ¿sí?, antes de los 60. Entonces no las veíamos. Hoy que la expectativa de vida alcanza más de 80 años en muchos lugares, sabemos en cuanto a números que hasta el 40% de los pacientes mayores de 80 años tienen demencia. Desde el punto de vista numérico eso es importante porque acarrea números, economía, es decir, un gran gasto genera las demencias. Ahora, yendo un poco más atrás, deberíamos definir qué son demencias y qué son olvidos. Las demencias, estamos hablando de un cuadro degenerativo, progresivo, ¿sí?, irreversible, donde el paciente va a tener trastornos cognitivos. ¿Qué es esto? Estamos hablando de las funciones mentales superiores. No nos limitamos a memoria, hablamos de la capacidad de comprender, de expresarnos, el lenguaje, la orientación, la conducta. Entonces, cuando un paciente tiene olvidos y viene al neurólogo, ¿sí?, el neurólogo debe ordenarse. Estamos frente a un paciente que tiene lo que se llama trastorno o deterioro cognitivo leve, o estamos frente a demencias. En base a esos dos carriles, nosotros nos vamos a embarcar en un tratamiento más específico. Perfecto. Nosotros en algún programa hemos comentado, Juan Manuel, que hubo un estudio en Estados Unidos que vieron justamente esto que vos nombrabas al principio respecto a los pacientes menores de 60 años, que es el 1% de las demencias. Ellos habían encontrado un grupo de pacientes menores de 60 años con demencias y lo que hicieron fue buscar las historias clínicas de estos pacientes, y esto un poco apunta para que la gente tenga un poco de conciencia de cuáles pueden ser algunos factores predisponentes. Y ellos tomaron las historias clínicas de 30 años para atrás y vieron que había dos cosas que se daban en casi todos los pacientes que tenían un deterioro cognitivo muy precoz y prematuro, o sea, antes de los 60 años, que era el colesterol elevado a valores mayores de 300 miligramos y hipertensión arterial no controlada adecuadamente. O sea que esos dos factores pueden ser, en parte, los determinantes de la consecuencia, en definitiva, del deterioro cognitivo. No son los únicos, pero es una cosa a tener en cuenta, y justamente el programa apunta a tratar de prevenir, de llegar antes o de actuar de alguna forma, no quedarse quieto cuando tenemos un colesterol elevado, cuando tenemos valores de tensión arterial. Es muy común nosotros en el consultorio ver que el paciente te dice, y tengo 15/10, esa es mi presión normal. Entonces, desde ya, nosotros en un estudio que se llama Plan Educando, que es educación para la infancia, nosotros le comentamos a los chicos que la presión alta, entre otras cosas, trae demencia, ¿no? Bien, así que quería tu reflexión referido a eso, ¿no? Vos estás claramente introduciéndonos en una parte fundamental. Las demencias, y son un grupo heterogéneo. Cuando uno escucha hablar de enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, es cierto, es la más frecuente, es la demencia que se lleva al menos el 70% del total. Pero tanto el Alzheimer como otras demencias, como es la demencia vascular, son muchas veces, y ahora metiéndonos puntualmente en la vascular, el resultado, ¿sí?, del daño cerebrovascular. Ahí es cuando trabajamos juntos con los cardiólogos. Ni el neurólogo ni el cardiólogo trabaja solo cuando está corrigiendo colesterol, cuando está previniendo diabetes, cuando está induciendo al paciente que haga actividad física, cuando reduce la presión. Entonces, es fundamental cuidar esos factores de riesgo. Recientemente, semana pasada, una revista de neurología, la más importante del mundo, se llama Neurology, acaba de reportar un estudio donde demuestra eficientemente y finalmente, en forma definitiva, que la actividad física mejora la capacidad cognitiva. Esto de, si me olvido las cosas, el médico me mandó a caminar, eso tiene un fundamento científico absoluto. Perfecto. Probablemente sea el hecho de prevenir la oclusión de las pequeñas arterias en el cerebro. Así que sí, ahí compartimos con los cardiólogos todas las recomendaciones. O sea, hipertensión arterial, buen control, control de lípidos y actividad física. Hay una que tengo que agregarles, que los cardiólogos no tienen por qué hacerlo. No hay ninguna droga, no hay ningún remedio que vaya a prevenir la aparición de las demencias. No. Los remedios que hay, después hablaremos, están hechos para tratar de estabilizar, de enlentecer la progresión. Lo que se ha demostrado
más allá de los factores de riesgo cardiovascular, que enlentece y aún retrasa el inicio de los síntomas, son la cantidad de años que el paciente estudió, ¿sí?, durante su infancia y juventud. Cuanto más estudiamos, más leemos, más escribimos, nuestras neuronas se conectan más, se tocan más entre unas y otras. Si yo tengo más cantidad de contacto, nosotros decimos sinapsis, si yo tengo más cantidad de neuronas que están interconectadas, ¿sí?, lo que voy a hacer es que ante la demencia, que es la muerte de esas conexiones, finalmente la muerte de las neuronas, lo que voy a hacer es compensar el inicio del daño y voy a tener síntomas de olvido, conducta, desorientación, desinhibición, trastornos del habla, mucho más adelante. O sea que es fundamental y trabajamos muchísimo dentro de lo que es el tratamiento con gente que se dedica a la neurorehabilitación cognitiva. Es decir, Perfecto. nuevamente hacer ejercicios con la cabeza es mucho más útil que muchísimas medicaciones. Sí, que son tremendamente caras por ahí de repente y que su beneficio no está demostrado. No está demostrado claramente. Esto sí está demostrado. Esto que estás diciendo es tremendamente importante porque creo que no hay familia que no tenga algún caso o algún vecino o algún familiar directo que haya tenido esta enfermedad o la haya padecido la familia, ¿no? Porque nosotros la tipificamos como una lamparita que se va apagando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es una enfermedad muy cruel y la familia que comparte ese deterioro del paciente es muy importante que vea que hay herramientas como para ayudarlo a enlentecer o que ese deterioro no sea tan progresivo. Un tema que acabas de comentar es lo que los neurólogos hablamos del cuidador. El cuidador habitualmente es un familiar, o es el esposo o es la esposa, y si no está será el hijo, será el sobrino, será el nieto. Hasta el 40% de los cuidadores de un paciente con enfermedad de Alzheimer termina teniendo diagnóstico de depresión. Es una enfermedad totalmente desgastante, no solo para el paciente, sino para todo el núcleo familiar. Por eso es fundamental que la consulta, cuando un paciente se olvida las cosas, inicialmente en forma leve, pero después también, venga con la familia. Hay que explicarle a la familia, cuando la familia sabe qué es lo que el paciente tiene, cuáles son los tratamientos y cuál es el pronóstico, sí, el manejo desde lo emocional es diferente y la chance de depresión disminuye. Bueno, nos están haciendo señas, quédense ahí, no toquen el control remoto, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, una cosa, Juan Manuel, que nos preguntan muy frecuentemente en el consultorio es, mi papá tuvo Alzheimer, ¿qué posibilidades tengo yo de tener Alzheimer? Bien,
acá volvemos a las estadísticas, a los números. Si bien los neurólogos tenemos chance de estudiar algunas particularidades desde el punto de vista genético. Desde el punto de vista numérico, primero recordemos, las demencias son muchas. La más frecuente es el Alzheimer. Antes de entrar en Alzheimer, la demencia vascular se hereda en realidad si yo tengo un familiar hipertenso, diabético, con colesterol, obeso, que no camina, eso no se va a heredar, porque si el hijo aprende a cuidar todo eso, tiene menos chance. Ahora, si yendo puntualmente a enfermedad de Alzheimer, se dice que el 90% de los pacientes son, en genética se dice, esporádicos. Es decir, de cada 10 pacientes con Alzheimer, solamente uno de esos pacientes tiene una enfermedad hereditaria, ¿sí? Tipo Alzheimer. Es decir, lo más frecuente por lejos es que si yo tengo un paciente con enfermedad de Alzheimer, el hijo debería tener 90% de chances de no heredar la enfermedad. Así que es una cosa fundamental como para tranquilizar, ¿sí?, al resto de la familia. En el resto de la medicina nosotros hablamos, y esto lo comentamos siempre en el paciente, que todo lo heredable es lo que le ocurre por ahí a los progenitores antes de los 65 años. Y esta es una enfermedad en general mayores de 65 años. Okay. Entonces estaría en congruencia con lo que estás expresando, ¿no? Bueno, ¿qué estudios, digamos, para certificar el diagnóstico o para definir qué tipo de demencia estamos? ¿O es un Alzheimer o es una demencia vascular? ¿Qué estudios hago yo como para ponerle nombre y apellido a la enfermedad y los pronósticos de una y de otras? Lo que primero hacemos los neurólogos, como siempre insistimos, es ordenarnos. Fundamental saber los diagnósticos diferenciales. A ver, yo tengo un paciente que puede tener enfermedad de Alzheimer. Bueno, voy a hacer todo lo posible por descartar las otras enfermedades que tienen una mejor chance de ser tratadas. Perfecto. Punto 1, gran parte de esto se resuelve en la primera consulta solamente hablando con el paciente, hablando con la familia y revisándolo. Realmente para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer no estamos pidiendo grandes estudios, a veces es muy típica la progresión o en el momento en que llega el paciente su estadio, es decir, su evolución ya es probablemente bastante tardía, nos damos cuenta. Ahora, un paciente que se empezó a olvidar las cosas hace aproximadamente 6 meses. Un gran diagnóstico diferencial, la depresión. Paciente con depresión, reactiva, es decir, secundaria a algo. Perdió el trabajo, perdió un familiar, se separó de la mujer. Cualquier motivo de depresión reactiva tenemos que tratar de descartarlo, porque eso no es demencia, eso es un síntoma de depresión, los olvidos que son fácilmente tratables. Por otro lado, yendo a los olvidos o pérdida de concentración por ahí, ¿no? A eso iba. Después tenemos el deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es un paciente que se olvida las cosas, muchas veces está asociado con falta de atención, lo que vos decís concentración. Entonces, muchas veces nos quedamos con esto porque hemos podido descartar el compromiso de otras funciones mentales. El paciente tiene buen lenguaje, siempre está bien orientado. Es cierto, no recuerda dónde dejó los anteojos, dónde dejó las llaves, pero el paciente sabe dónde vive, sabe los horarios que tiene que cumplir, reconoce a todos sus familiares, es decir, su trastorno de memoria no lo incapacita en su actividad diaria, su calidad de vida, a pesar de estos pequeños olvidos, no está disminuida. Y ahí viene el concepto de demencia. Demencia es trastorno de memoria más otra función mental superior deteriorada que discapacite la calidad de vida del paciente. Que discapacite la calidad que interfiera en su normal capacidad de vida. Perfecto. Terminamos con estudios. Si un paciente con trastornos de memoria, nosotros nos impresiona que puede haber algo atrás, ya descartamos depresión, iremos a estudios de imágenes. Muchas veces una simple tomografía sirve, si nos genera duda pasaremos a resonancia o estudios funcionales, que son un poco más complejos. Y una cosa muy útil son los test neurocognitivos. Puntualmente con una persona capacitada, que muchas veces son neuropsicólogos, neurofoniatras, ante una batería de preguntas y de test, yo evalúo memoria, expresión, comprensión, cálculos, orientación, y yo puedo discernir si esto está yendo hacia una enfermedad de Alzheimer típica o hacia otras demencias, como son demencias, por ejemplo, para nombrar una,
más común de la que creemos, que es la frontotemporal. Es decir, el paciente no se olvida de las cosas. No, lo que tiene es trastorno de conducta. Es el abuelito que de pronto está desinhibido y hace comentarios fuera de lugar, de índole sexual, de pronto, ¿sí? Con gente que no conoce, insulta, ¿sí? Que está muy inquieto, ¿sí? Que no sería raro que de pronto se saca parte de su ropa. Ese paciente se acuerda todo, pero tiene trastornos de conducta y eso puede ser el inicio de una demencia. Así que iremos viendo, según lo que nos dice el relato, la evaluación inicial, qué tipo de estudios vamos a hacer. O sea que en este caso, más que los estudios de imágenes y demás, los test son sumamente útiles y aparte, por lo que dijimos en el bloque anterior, estos test después con la misma persona o con una persona capacitada para eso, también van a mejorar al paciente en el tema del deterioro, ¿no? Nos sirve mucho, como nosotros decimos, estudio basal. Es decir, si yo hago este estudio, sí puedo saber dentro de 6 meses, cuando vuelvo a hacer las baterías, claro, el paciente está igual, peor o mejor, en base al tratamiento, sea psiquiátrico porque estaba deprimido y ahora mejoró, o en realidad siguió involucionando como era quizás esperable para un paciente con enfermedad de Alzheimer. O sea que no siempre el hecho de que se olviden las cosas, eso es muy común, lo vemos en el consultorio, la gente viene preocupada por ese aspecto y por ahí una recomendación simple, no sé si estarás de acuerdo, es en ese caso puntualmente cuando vos ves que puede haber un sustrato de depresión y demás, aparte de canalizarlo por el especialista que corresponde, yo les aconsejo a la gente que se den órdenes. Cuando van a ejecutar alguna cosa, que no lo hagan en forma autómata. Porque el problema pasa por ahí. Como la cabeza está pensando en demasiadas cosas, no prestan atención y concentración a lo que están haciendo. Entonces, tomo el teléfono, lo pongo en el primer cajón del escritorio, me doy la orden y la ejecuto y lo voy a ir a buscar al primer cajón del escritorio. Porque hay gente que se pasa el día entero buscando cosas. Absolutamente. Y sin tener un problema grave como lo que estamos hablando. Bueno, recomendaciones para la familia ante un paciente así en la familia. Es un tema muy delicado, es un tema muy conflictivo dentro de la familia. Bien, esto es probablemente uno de los temas más álgidos donde se suscitan más discusiones. Hablábamos recién de los números de las demencias. Es muy importante el desgaste familiar. Dijimos que hasta el 40% de los cuidadores, dijimos familiares o quien sea, que está al lado de un paciente con Alzheimer, hasta el 40% va a desarrollar depresión. Entonces, una de las cosas fundamentales es saber el pronóstico de la enfermedad, los tratamientos que vamos a instaurar. Y otra cosa, otro detalle que genera muchas veces conflictos familiares es el manejo del paciente desde el punto de vista del día a día. Hasta dónde el paciente es posible manejarlo en la casa, cuándo hay que tomar la decisión, ¿sí?, de internalizarlo, es decir, que vaya a un lugar donde pueda ser mejor cuidado. Porque por más cariño que tenga una esposa de 78 años con un paciente de 85 que tiene Alzheimer, u otra demencia, que el paciente está inquieto, ¿sí?, que el paciente a veces se pone agresivo. No es raro que nosotros veamos que la cuidadora de 78 años está internada porque se cayó, se fracturó la cadera cuando quiso ir a asistir al baño al señor, ¿sí?, que no salía. Entonces es muy conflictivo el tema. Discutimos nosotros con cada familia en particular el momento que sea más conveniente, y aún así muchas veces no llegamos, sí, a consensuar el punto, pero internalizar a un paciente, es decir, internarlo, después veremos si será la palabra geriátrico, centro de rehabilitación, centro de día, le buscaremos el nombre, muchas veces es más saludable de lo que la gente cree. Uno tiene que buscar realmente que ese paciente, dentro de lo posible, esté en un lugar apropiado. La casa de uno no está preparada para este tipo de pacientes, así que si bien la decisión es muy dura, también es muy duro hacerlo vivir en un lugar donde no está preparado, el baño, las condiciones, las cosas para agarrarse. Sí, y un último comentario, siempre se lo decimos a la familia. Nosotros ya tenemos un enfermo, no queremos tener dos. Claro. Indefectiblemente se van a enfermar los dos, porque se fracturó la cadera, porque el cuidador no puede dormir, porque se despierta el enfermo permanentemente, ¿sí?, porque tiene que ayudarlo a cambiarse,
¿sí? Porque no puede salir a hacer sus actividades. El cuidador, la esposa, dejó de salir con sus amigas, dejó de salir a caminar, dejó de salir al cine, dejó de divertir. Ha dejado su vida para ser cuidadora. Finalmente van a ser dos enfermos. Bueno, 5 o 6 palabras finales. ¿Cómo puedo hacer? Algo ya lo dijimos, pero a manera de resumen de la charla, para tratar de no llegar a este tema de deterioro. Insistimos siempre, ¿sí? Si bien es una metáfora que a mí no me gusta, cuando yo escucho que el cerebro es un músculo, puedo aceptar que hay que hacer ejercicio cerebral. Fundamental, la lectura es fundamental. Bien. La escritura es fundamental. Existen muchísimas técnicas para ejercitar estas funciones que seguramente ustedes tienen o tenemos conocidos en común que pueden venir acá solamente a explicarnos temas puntuales de neurorehabilitación cognitiva. La actividad física es fundamental. Cuidar el corazón, estás cuidando tu cerebro. Así que esas cosas son terriblemente útiles. No dejarse engañar, no hay drogas que prevengan el Alzheimer. Si el paciente tiene enfermedad de Alzheimer hay que darle medicación para retrasar la progresión. Insisto, nada lo previene desde el punto de vista farmacológico. No dejarse engañar con terapias que no quiero nombrar. Obviamente. Y por último, sí, saber manejar a la familia, saber manejar al enfermo, no tener más de un enfermo finalmente en la familia. Bueno. Muchísimas gracias. Quedaron un montón de cosas pendientes, seguramente surgirán preguntas de parte de ustedes. A través del Facebook ustedes se pueden conectar con nosotros y le trasladaremos esas preguntas al doctor Politei con todo gusto. Así que bueno, tras un breve corte, agradeciéndote tu presencia, tras un breve corte cerramos el programa. Bueno, hemos llegado así al final de la emisión. Me gustaría que lo último que habló Juan Manuel, esos 5 o 6 puntos que le pidió Javier, quedaran grabados a fuego, porque en realidad si uno dice tengo que hacer ejercicio, o bueno, esa mala comparación de que en definitiva el cerebro es como un músculo, quede grabado. No pensemos solamente en el ejercicio físico, que es muy útil por todo lo que previene, sino también en el ejercicio mental, por todo lo que nos ayuda a diferir el problema. Bueno, como siempre... Y el resumen, todo lo que sirve para proteger el corazón me protege el cerebro también. Así que no descuiden la hipertensión, no descuiden la dislipemia, el colesterol elevado, eso es fundamental. Quedaron un montón de preguntas en el aire porque, por ejemplo, por ahí a mí se me ocurría preguntarle a Juan Manuel acerca de la dieta, o si hay algo que puntualmente pueda favorecer, algún tipo de dieta que puntualmente pueda favorecer el cerebro, que sería por ahí la pregunta de más de uno de ustedes que yo he escuchado en consultorio también. Bueno, para todos estos temas y demás inquietudes, tienen el Facebook, tienen los teléfonos de contacto, Juan Manuel no va a tener ningún problema en contestarlos. Y como siempre, gracias por seguir ahí, gracias por la fidelidad, tanto de ustedes como de los auspiciantes. No tendría más nada que decir, más que esperarlos en el próximo programa. La sección de saludos. De saludos, sí, porque si no se enojan. Vos tenés mucha gente para saludar, pero la gente me pide que los salude, tengo que saludarlos. A ver. Entonces, un saludo muy especial para Norma, para Natalia, para Laura y para mi kinesióloga, Cristina, que me está rehabilitando de la rodilla de manera fantástica. Así que para todos ellos que trabajan en la RT de Quilmes, un saludo muy especial. Y bueno, sin nada más que decirles, deseándoles que tengan una muy buena semana. Los esperamos dentro de 7 días para una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Muy buenas tardes y muchas gracias.